Tomemos un lugar como referencia, un punto en el espacio, el punto de encuentro de un gran fenómeno, un punto de partida de una gran distorsión. Misteriosos encuentros con extraterrestres. ¿Qué desean ocultar? ¿Será que las naciones más poderosas del planeta temen por la reacción del ser humano cuando tengan ante sus ojos la verdad? ¿O quizás la Segunda Guerra Mundial realmente no ha terminado? En el más completo silencio del espacio, en lo más profundo del universo, en este rincón del sistema solar, las preguntas surgen solas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el propósito de observarnos? ¿Son realmente extraterrestres? ¿Seremos tan egoístas de creer que somos los únicos en esta gran marea del universo? ¿O será que Dios quiso desperdiciar tanta inmensidad colocando al hombre solamente en la Tierra? Existen muchos interrogantes que quizás nunca logremos entender. Quizás estemos viviendo en un gran laboratorio estelar, donde nos observan permanentemente, o tal vez fuerzas terrestres de una expotencia que nunca dejó de ser, esté esperando el momento para implantar en el planeta su cuarto Reich. Hay un lugar en la Tierra, un cerro al que veneran, y una población que vive de un fenómeno, Uritorco, un mito o el símbolo del fenómeno ovni en este rincón de la Tierra. ¿Casualidad? ¿O estamos frente a un lugar energético, histórico, la tierra de los comechingones, una raza de aborígenes que desapareció con la conquista española, y con ella su sabiduría, su lengua, sus misterios, la herencia del bastón de mando? Con leyendas que hablan de la visita de dioses extraterrestres y de la ciudad subterránea de Erx, poblada supuestamente por seres de otra dimensión y que se encontraría en las entrañas del cerro Uritorco. Pero vayamos al hecho que marcó esta ciudad, Capilla del Monte, un hecho que no será olvidado, algo que marcó muy de cerca a sus habitantes, sobre todo sus protagonistas, la huella del pajarillo. Año 1986, enero 9 por la noche. Un objeto de enormes proporciones se posó sobre la ladera del Cerro Pajarillo, dejando una circunferencia de pasto quemado casi perfecto. Estamos en plena huella, una huella ya apenas reconocible, ha transcurrido alrededor de 4 años, pero que en su momento fue bien estudiada y con sorprendentes resultados. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba a abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Pequeños batracios, algún pájaro, los insectos, pero estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Y lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Ya ha transcurrido mucho tiempo, como decía, el caballo está comiendo de ese pasto sin ningún inconveniente, con aparente gusto. Pero nuestro técnico de sonido en este momento está captando interferencias a través del micrófono que llevo puesto, que no se producen en
hasta este momento del rodaje no se han producido en ningún otro lugar. Posiblemente algo de aquella energía que se movilizó permanezca en el suelo. El caso es que los contadores de Geiger en aquella época no dieron ningún resultado y los análisis de laboratorio tampoco. Pero evidentemente algo sucedió, algo extraordinario en esta huella que aún permanece, que aún es detectable. Pero la huella de aquel ovni pasará al olvido, a los archivos de la casuística ovni. Los que no pasarán al olvido serán los ovnis, al menos en esta zona de Argentina. Con el objetivo de establecer una discusión desde el punto de vista filosófico, no casuístico. Porque por algo están acá, algo nos están queriendo decir, muy especialmente en la aparición de esos símbolos en Inglaterra, que ya tiene 20 años de antigüedad, y además toda la banda de actuación, porque ¿por qué van a venir a hacer una huellita en un cerro y dejar esa marca ahí que descalificada también por mucha gente como que la quemamos con el recurso de promoción turístico? Pero nadie habla de la segunda fase de la huella, cuando se queman un año y medio después 5 kilómetros de toda la Sierra del Pajarillo y el fuego misteriosamente no ingresa. ¿Qué pasó? Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Cuando lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el vislumbre, entonces estaba la casa llena de luz. Yo no quería ni mirarla a la luz. Soy miedolento. Como la vi que hace ruido, un ruido bárbaro. Hace ruido como si fuese un avión. Acá no nos apoya absolutamente nadie. Inclusive me obliga a tener actitudes de inmodestia, porque alguna vez este pueblo o sus vecinos, que ahora no tanto, pero en la primera etapa nos provocaron bastante amargura, porque mucha gente nos tildó de locos. Yo en el momento que aparece la huella del Pajarillo era funcionario de gobierno. Luego de aparecer la huella a los 2 meses por haber hecho un trabajo de apoyo logístico, yo no sabía nada de ovnis en aquel entonces, eso provocó que a los 2 meses me echaron de la municipalidad, acusado de un montón de cosas horribles que no eran ciertas. Estuvimos aquí en Capilla del Monte en 1986 por primera vez, cuando ocurrió la famosa quemazón de la huella del Pajarillo. Estuvimos aproximadamente un mes después de producida y bueno, estuvimos acampando a escasos 50 metros de donde estaba la huella, haciendo nuestro primer relevamiento del caso. Era una huella absolutamente extraña porque presentaba características poco usuales, poco ordinarias, porque a la primera observación la marca, aproximadamente de 100 metros de longitud, era de forma oval, se hallaba absolutamente calcinada, quemada, era negra prácticamente en todo su interior, y podía notarse claramente la línea divisoria en el pasto mismo, entre lo que estaba calcinado y lo que no estaba quemado. En el mismo pasto. Esto significa que una fuerte irradiación de calor repentina, muy breve, había sido el origen, porque de lo contrario se hubiese quemado todo el cerro, porque es mata de pasto tipo paja brava y era muy combustible. En ese momento hicimos una prueba quemando un pasto y bueno, se quemaba rápidamente, y era impresionante observar cómo en la misma mata de pasto estaba la línea divisoria entre la quemazón bien calcinada y el resto del vegetal sin alteraciones. Por esto era una de las cosas extrañas que se observaban en la huella. En ese momento incluimos al fenómeno de la huella del Pajarillo dentro de lo que se conoce mundialmente como el fenómeno ventana, que son lugares o regiones en el mundo donde repentinamente comienza a incrementarse la actividad de estos fenómenos extraños, generalmente aéreos. La zona de Uritorco, de Pajarillo y todos los alrededores es una zona de intensa actividad de estos fenómenos, que nosotros obviamente tratamos de estudiarlos objetivamente, fuera de toda idea mística, religiosa, fuera de toda concepción mágica. A mí me tocó vivir una experiencia con uno de los testigos principales del fenómeno de la huella del Pajarillo.
Sucede que más o menos el 20 de febrero de 1991, yo llego acá con 4 personas de Buenos Aires y en un momento dado, me acuerdo que fue una mañana, aparece un muchacho alto, rubio. Bueno, le pregunto el nombre y me dice, bueno, soy Gabriel Gómez. Y le pregunté si él era el famoso Gabriel Gómez que en el año 86, a partir del 9 de enero, se hizo famoso en Buenos Aires. Me acuerdo varias notas que hicieron los medios con respecto a ese fenómeno. Y él me decía que sí, con mucha timidez. Entonces yo le digo, bueno, no te quiero molestar. No, lo que ocurre es que en ese momento me volvieron loco, ¿no? Cantidad de gente que vino con respecto a la huella que se formó en el pajarillo. Y no quiero hablar más del tema porque, bueno, me da miedo. Y resultó ser que, bueno, a eso de las 6 de la tarde comenzamos a subir, por idea de él, recuerdo yo, a la cima del pajarillo, por un lugar que no había senderos. Éramos 5 personas. Y cuando llegamos a la punta del Cerro Pajarillo, él como conocedor dice, bueno, vamos a estar 10-15 minutos porque se nos viene la noche. Y bueno, tomamos un poco de agua y empezamos a bajar por una de las laderas del Cerro Pajarillo. Y en un momento dado vemos para el lago de Ongamira, o sea, para el este más o menos de la posición nuestra, 4 luces que empiezan a surgir. No podríamos especificar el lugar justo, pero por la zona de Ongamira y un poco más atrás. 4 luces que subían de color blanco y después cambiaban del blanco al amarillo y al rojo. Yo recuerdo que eran, o sea, la forma perfectamente redonda, algunas subían y bajaban, otras se apagaban de golpe, se prendían de golpe. Otra, me acuerdo la tercera, de la derecha, se movía con movimientos muy justos y como perfectos, ¿no? Subían, bajaban, ángulos rectos. Y las 3, en un momento dado, después de unos 5 minutos, bajaron y no la pudimos ver más. En ese momento le pregunto a Gabriel Gómez si era lo que había visto él, el 9 de enero, ¿no? O sea, 6 años antes. Y me dice, no, yo lo que vi fue tal y tal cosa que fue un círculo grande, me lo dibujó, me acuerdo, y un círculo concéntrico y unos rayos, una especie así de sol, ¿no? Eso era lo que era. En ningún momento este muchacho me vendió el ovni del pajarillo, como cuestión turística para Capilla del Monte. Es más, yo creo que pronunció, no sé, en ese momento 4 o 5 palabras sobre eso. Dice, bueno, vamos a bajar rápido porque se nos viene la noche. Y bueno, y en ese momento dimos por un camino que no era el indicado y bueno, nos tuvimos que quedar toda una noche durmiendo en el medio de la serranía. Y todo bien, o sea, no pasó nada, pero puntualmente voy a esto. Digamos, el principal testigo del fenómeno, por lo que se hace conocido Capilla del Monte, en ningún momento me quiso vender eso como una realidad tajante. Él lo cuenta con como una especie de anécdota y un fenómeno que él vio en un momento con la abuela y con la tía. Digamos que era el nieto de doña Esperanza Gómez. Yo estaba ahí y tal, y no me dijo más nada sobre eso, no me agrandó el hecho. Vi esto, se perdió por el pajarillo y nada más. Yo creo que hasta el día de hoy, a mí me pareció muy extraño con referente al fenómeno de Capilla del Monte, que ninguna persona lo pudo llegar a entrevistar de vuelta, o sea, como para corroborar esto. Bueno, digamos que tuve la suerte de encontrarlo, de que se cruzó en el camino nuestro, y yo corroboré en ese momento que era un tipo muy cristalino, muy retraído, no me agregó ni me sacó nada, y del tema no se habló más. Pero vayamos al origen de esto. Retrocedamos en el tiempo. Principios del siglo XX. Año 1917. Lugar, Café Schopenhauer. Punto de encuentro de 5 personas. Tema, la nueva era. 5 personajes entre los que se encontraba la joven María Ottig, una medium espiritista de Zagreb, y Karl Aushofer, oficial especialista en ciencias japonesas que conocía las prácticas y simbolismos del budaísmo tibetano. Lothar Bay, universitario y piloto de caza. Dudolf de Badendorf,
ocultista, y el prelado Wemer, de la Sociedad de Herederos de los Caballeros del Temple. 5 personas que se reúnen para hablar de textos secretos de revelación, de contactos medium con civilizaciones extraterrestres o intraterrestres. Es de presumir que el encuentro en ese café produciría la conformación de la Sociedad Secreta de Thule, de la cual luego nacerían el Partido Nacional Socialista, la Sociedad del Sol Negro, la Sociedad Brill, el comienzo oculto del Tercer Reich, el espacio de la tecnología integral y el principio de los platillos voladores alemanes. Voy a dar testimonio directamente del proyecto alemán y del proyecto Hannibal. Pero para hablar del proyecto alemán y del proyecto Hannibal, tengo que hablar un poco de la historia de mi padre. Mi padre es un personaje bastante raro. Yo lo conocí muy poco porque murió cuando yo era muy joven. Nació en 1901. Yo recuerdo de mi papá varias cosas. La primera, que se sentaba en la mesa, ponía un plato sopero sobre otro y decía Warum nicht, ¿por qué no? Y se ponía a hacer números. Y escribía y escribía y escribía. Tal es así que me acuerdo que mi mamá se enojaba porque siempre comía la comida fría. Al mismo tiempo tenía reuniones con otros alemanes. Recuerdo también que allá por el año 1950-51, yo era muy pequeño, notaba que a mi padre permanentemente se le caía el pelo y le salían llagas en todo el cuerpo. Le hacían injertos de piel, no resultaban. En 1953 hace un viaje a Estados Unidos, o intenta hacer un viaje a Estados Unidos, pero el avión, creo que fue uno de los Comet 4 de aerolíneas, cae en el Amazonas venezolano. Muere, por tanto, en un accidente de aviación. Y el día que fallece mi madre es el día en que yo empiezo a descubrir cosas muy extrañas. La primera, sabía que mi papá había nacido en Suiza. El nombre completo de mi padre era Franz Hediger Lenz von Schunten. Sin embargo, nos había registrado a nosotros solamente con el apellido Hediger. Segundo elemento, descubro una partida de nacimiento. Sabía que él había nacido en Suiza. Sin embargo, descubro una partida de nacimiento argentina, nacido en Santa Fe. Tercer elemento, descubro que hay un certificado de defunción por el cual se lo designa al muerto por hidropesía. Hidropesía es un problema renal en el cual, digamos, se va acumulando el agua en el cuerpo, ¿no es cierto? No se orina, bueno, termina muriendo la persona. ¿Pero cómo? Si la había muerto en un accidente de aviación. Fueron una cantidad de elementos que se fueron unificando a partir de ese momento. Los dos sacerdotes que mencioné, el padre Reina y el padre Novillo Paulí, eran asiduos visitantes a mi casa y mi madre les entregaba documentación. ¿Qué documentación era? Yo la ignoraba. Hasta que después de unificar todos estos elementos, allá por el año 1976 me encuentro con el padre Reina. Converso con el padre Reina y le pregunto qué era lo que le entregaba a mi madre. Y me dice, esto es un recuerdo que te doy de algo directamente de tu padre. Así como me entregó el libro, esto dice de Mommsen Remische Geschichte, es decir, historia de Roma escrita por Mommsen. Yo lo tomé, le dije, bueno, lo dejé. Pero cuando se empieza a hablar de los ovnis, de los extraterrestres y de todo lo demás, yo siempre recordé que mi papá había dibujado algo. Y ese algo es lo que le quiero mostrar a ustedes y quiero que lo observen y lo pasen. Esto es lo que dibujó mi padre el 8 de diciembre de 1943. Pueden verlo todos. Me tomé trabajo porque era difícil, ¿no es cierto?, de traducir. En la parte superior, ¿no es cierto?, dice Kampfbühle, es el campo de carrete, batería a carbono,
Por un costado dice Hauptlicht, es decir, cabeza de objetivo centro. Hay una especie de batería, ¿no es cierto?, donde dice metal plateado. Habla de Floßsteuer, es decir, timón de gobierno de flotación, y le pone, digamos, el signo de magnesio, que da medidas de contorno. Dice Verbanden 7 Stück, es decir, estructura armada de 7 piezas. La mayoría de los investigadores sitúan el fenómeno ovni a partir del año 1947, pero deberíamos tomar como punto de partida a la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando hicieron su aparición en los cielos de Alemania unas pequeñas y misteriosas bolas brillantes que perseguían e interferían en el instrumental de las aeronaves aliadas, que tenían como misión bombardear blancos alemanes, y que fueron bautizadas con el nombre de Foot Fighter. Este nombre le fue impuesto por la tripulación de un bombardero B-29 perteneciente a la 45ª Escuadrilla de Cazas Nocturnos de los Estados Unidos con base en Dijon. Se encontraban a bordo del aparato la noche del 23 de noviembre de 1944 el piloto teniente de Schulter, el especialista en radar teniente Donald Meyer y el teniente Fred Ringwald, oficial de inteligencia militar que viajaba como observador. Fue Ringwald el primero en divisar lo que a la distancia parecían estrellas, y al instante se convirtieron en 8 bolas luminosas anaranjadas que se desplazaban a una velocidad asombrosa. Los objetos no fueron captados por los radares. Fue entonces que las luces desaparecieron para aparecer más lejos, y a los pocos minutos se desvanecieron definitivamente. Agencia Reuters. Diario New York Times. En su edición del 14 de diciembre de 1944, daba a conocer una asombrosa noticia. Los platillos volantes son un arma secreta. Una nueva arma alemana ha aparecido en el frente occidental alemán. Hoy nos informan sobre ellos nuestros pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y afirman que en los cielos de Alemania han aparecido unas bolas de plata voladoras que se han visto aisladas o en formaciones, y en algunos parecían ser prácticamente transparentes. Los alemanes llamaron a estas bolas de fuego tortugas voladoras, justamente por su forma de caparazón. Fueron desarrolladas por las SS en Viena y se trataba de sondas no tripuladas, pensado para acercarse a los bombarderos enemigos y causar perturbaciones en los sistemas de ignición. Para esto llevaban un tipo especial de tubo de criptón. Localizo, después de muchos andares, a un ingeniero que por razones bastante curiosas trabajaba en la empresa de mi padre, Otto Tuck. Lo intenté localizar primeramente en Villa General Belgrano, donde prácticamente cuando lo mencioné hasta me echaron de la hostería donde estaba, pero posteriormente trató de localizarme y me localizó él en Santa Fe y hablamos. Le mostré este libro, no quiso hablar. Se lo mostré por segunda y tercera vez, no quiso hablar. Hasta que en un momento determinado no solamente habló, sino que me dio una explicación técnica de lo que contenía. En definitiva, mi padre nació en 1901, estudió en Göttingen y en Leipzig, se hizo ingeniero, volvió a Argentina. De Argentina, por razones que desconozco, pero habrá sido por razones X, fue a Alemania. Busqué los archivos en Alemania, en la Universidad de Leipzig y en la de Göttingen, no figura en ninguna parte, ni siquiera como que es estudiado. Segundo lugar, en migraciones no figura jamás como que hubiera salido del país. Tampoco, a pesar de que sé que entró por un barco que se llama Dortmund, un carguero, tampoco figura como ingresado. Pero no solamente él, sino los otros 4 hermanos. Y bueno, acá hubo una gran mentira de por medio. Sin embargo, mi padre
era un maniático del magnetismo. Cuando yo descubro el día de la muerte de mi madre, esa paradoja de la muerte de mi padre, a mi madre la sepultamos en el mismo nicho de mi padre. Por tanto, tuve que ir, ¿no es cierto?, a sacar digamos, lo que era el ataúd de mi padre. Estaba mi padre bastante bien conservado, y pido al médico forense que obtenga. Sacó un pedazo de casco y metacarpo, que tenía un pedacito de piel todavía, y lo hizo investigar. Porque yo digo, si se murió en un accidente aéreo, ¿cómo tiene un certificado de función por hidropesía? Bueno, ese análisis indicó que tenía radioactividad. Mi padre, indudablemente, viajó a Estados Unidos, que era el único país que en ese momento, a través de Hiroshima y Nagasaki, había conocido los efectos de la radioactividad. Y dentro de la radioactividad que tenía, el rodión era el elemento que más figuraba, digamos, como activo todavía, después de casi 16 años de muerte. Entonces empecé a preguntarme qué era lo que pasaba y dónde estaba el tema. Indudablemente mi padre, en el norte de Noruega, trabajó en el proyecto Hannebu 2. No solamente trabajó, sino que de alguna manera, para alguien, trataba de juntar fondos. Porque yo me acuerdo que hablaba con empresas y le decía Geld für Odessa, el dinero para Odessa. Yo no interpretaba absolutamente qué era lo que hacía, pero indudablemente fondos recaudaba. Entre fines de 1919 y principios de 1920, miembros de Thule y Brill se reunieron en una vieja casona cerca de Pet Garden. La figura central fue la médium María Otig, que presentó textos traducidos del sumerio y escrituras de un sector de los templarios que había obtenido a través de sus dotes espiritistas. ¿Se trataba de un mensaje de los dioses? ¿Una comunicación con civilizaciones extraterrestres? ¿O tal vez directivas para construir naves con una tecnología avanzada, preparándose para el gran salto a las estrellas? Fue entonces que se llegó a una conclusión. Los mensajes recibidos por la médium no eran de los dioses, sino de una avanzada cultura extraterrestre en el sistema solar de Aldebarán. El astro principal de la constelación Tauro es Aldebarán. ¿Podría ser que los sumerios, cuyo idioma hasta ahora indescifrable, procediesen de Aldebarán? Fue entonces que la sociedad Brill comenzó una audaz tarea: la construcción de naves voladoras capaces de entrar en lo profundo del universo. Naves no convencionales, artefactos que desarrollaban velocidades increíbles, dentro y fuera de la atmósfera terrestre, máquinas propulsadas por el principio de levitación Brill. 10 de julio de 1856, nacía Nikola Tesla. Este ingeniero austrohúngaro fue uno de los más importantes inventores de la historia. Con un amplio dominio sobre las matemáticas y la física, se lo consideró el padre de la corriente alterna y fundador de la industria eléctrica. Tuvo un interés especial por el electromagnetismo e hizo que fuera relacionado con experimentos extraños y con desarrollos de armas secretas. Y nos hacemos un pequeño interrogante. ¿Fue el principio de propulsión de los ovnis alemanes una coincidencia con los desarrollos y descubrimientos de Tesla sobre levitación electromagnética y energía cósmica? ¿O acaso existió una conexión misteriosa entre el excéntrico científico y el Tercer Reich? Fue en los primeros años de la Primera Guerra Mundial que Nikola Tesla vio la oportunidad de ser escuchado y que el gobierno de los Estados Unidos financiara sus ideas, a quien le presentó una serie de planos para construir lanchas torpederas a control remoto. Pero lamentablemente, Tesla una vez más fue ignorado. Fue entonces que el inventor recibió un pedido de la Armada alemana para desarrollar un nuevo sistema de propulsión eléctrico, que se supone fue el principio de desarrollos de motores que utilizó Alemania en sus submarinos durante la Segunda Guerra Mundial.
tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos es obligado a ingresar a la contienda mundial. Y ante el peligro de ser acusado de traición, Tesla solo tuvo una opción: cortar su relación con la Alemania nazi. Por ejemplo, en el año 1973, el ingeniero José Alberto Marengo, físico que trabaja actualmente en la Dirección Nacional de Energía Atómica, ya dijo que se podía hacer un ovni, que se podía intentar la energía magnética, escribió hermosos artículos. El ingeniero Marengo fue enjuiciado por ese trabajo, tuvo muchos problemas y después nunca publicó más nada. Seguía avanzando, después también un ingeniero francés decía lo mismo, que no era una tecnología inalcanzable, los desplazamientos de los ovnis y todas esas cosas, simplemente que eran tecnologías que por ahí no se desarrollaban porque atentaban contra el negocio del petróleo. ¿Y qué de los ovnis alemanes? ¿Qué de lo que ya traía el libro de Miguel Serrano, incluso ni siquiera tomada de una revista del tiempo de la guerra, sino simplemente de una revista del Ejército Federal de la Alemania del año 1957. Ahí ya me daba cuenta que no podía atribuírselo a todo eso una tendencia ni ideológica del autor, que existe desde ya, sino simplemente que se hablaba en la preguerra con una Alemania ocupada, se hablaba simplemente, se historiaban los desarrollos tecnológicos del ejército alemán, y ahí estaba el proyecto de Miete, Belonzo, el ovni que ya alcanzó 12.000 metros de altura y 4.000 o 5.000 kilómetros de velocidad en vuelo. En aquellos tiempos ya se hablaba que los alemanes trataban de hallar una nueva ciencia, una técnica diferente y renovadora con la que sustituir los motores de explosión considerados destructivos en los círculos esotéricos del Tercer Reich por otra de implosión cuya nocividad es nula. Sabían que toda actuación divina es constructiva. Una técnica basada en motores de combustión trabaja con el principio de eclosión, o sea, con fuerza destructiva, contamina el medio ambiente, entonces no puede ser parte del proceso divino. Una de las partes tecnológicas ya muy analizadas de los ovnis alemanes es el famoso terrionador de Taikones, que incluso se sabe quién lo construyó, un ingeniero que se llamaba Hans Kohler. Ese terrionador de Taikones toma energía tanto de la Tierra como la cósmica, la que viene de arriba, y la sintetiza. Pero de todos modos ese aparato empieza a trabajar recién, y eso está profusamente explicado en los modelos Hau-Nebu, ahora que hay muchos especialistas ya en analizar los Hau-Nebu, ¿no? Está muy explicado de que para comenzar a subir el aparato se usa un sistema mecánico bastante común, ¿no? El aparato se estaciona y después parte a esa velocidad que lo ven todos, que lo vio Navarro Campo, y que ahí gasta cero energía. Porque los inventos positivos para la humanidad se paran de tres maneras: recibiendo mucho dinero y callándose, yéndose a otra parte, que es lo que hacen algunos, o con la vida terminando en forma muy extraña. Ese sistema necesita agua, y por eso los ovnis, este tipo de ovnis levanta agua. Ahora bien, a veces puede producirse pequeñas descompensaciones y por eso a veces caen hielos del cielo que nadie sabe dónde vienen. Ha habido una casuística a veces impresionante, especialmente en España e Italia hace 3 años. Aquellas investigaciones se basaban principalmente en la levitación electrogravitacional y la propulsión por terriones, fuerza cósmica telúrica terrestre, en los que, según parece, se encontraba el núcleo de esa técnica que distanció la cosmovisión nacional socialista de todas las aún vigentes, en un intento de proporcionar al Tercer Reich una independencia de materias primas inaccesibles de otro modo y energía abundante, barata y no contaminante. La traducción que me hizo Otto Tuck en el año 1977 dice: artefacto volador Haunebu 2 modelo 106E versión 4, confeccionado con una estructura de solo 7 piezas. Se aprecian en el diseño y en el diagrama las diferentes partes.
Medidas 11 metros 55 y fracción de alto desde el centro de propulsión hasta la cúpula. Diámetro 17 metros con 32, más área de timón de gobierno que da un total de unos 20-21 metros de diámetro total. ¿Qué es lo que desarrollaron? Realmente no lo sé. Pero que indudablemente mi padre trabajó en ese proyecto y que lo vio volar también. Victor Schauberger, una mente brillante, un científico en la búsqueda de la energía alternativa. Sus estudios y desarrollos, los discos voladores tipo Haunebu, que funcionaban ya con fuerza de levitación no contaminante ni generadora de ruidos perniciosos. Estos discos voladores estaban movidos por un propulsor electrogravitacional de terriones, al que se le dio el nombre de terrionador Thule. La energía se producía a partir de nada consumible. Se originaba una transformación de las fuerzas electrogravitacionales existentes en el interior de la Tierra en electricidad utilizable. En 1934, la Sociedad Brill presentó el primer disco volante antigravitacional, el RGZ-1. Su constructor, el Dr. Schumann. A fines del mismo año terminó otro aparato, el RGZ-2. Contaba con una propulsión mejorada. Su diámetro no superaba los 5 metros. Y aparecieron dos características de los ovnis: contornos borrosos en nuestra óptica cuando el platillo desarrollaba alta velocidad, y el color de luz según el grado de impulsión: rojo, naranja, amarillo, verde, azul o violeta. En 1939 construyen un aparato circular de 25 metros de diámetro. Fue el Haunebu 1 y bajo estrictas medidas de seguridad realizó su primer vuelo en agosto de 1939. De la serie Brill 1 sabemos que se llegaron a construir 17 aparatos. Su diámetro era de 11 metros 56 centímetros y podía alcanzar 2.900 kilómetros por hora. Llevaba un cañón como dotación de combate. El Brill 1 era el equivalente revolucionario de un avión caza, mientras que el Brill 9 era un monoplaza. Curiosamente, su diseño parece coincidir con el aparato que fue visto en la Luna por el astronauta norteamericano Erwin Aldrich. Yo lo que sí tengo certeza es que el padre Reina y el padre Novello Pauli esta documentación la enviaron al Vaticano. En segundo lugar, yo pienso que una guerra, en definitiva, no es la muerte o la conquista, sino que la guerra que pretendió el Tercer Reich, sobre todo desde el punto de vista esotérico, era una conquista mucho mayor. La guerra terminó, la guerra terminó, la guerra terminó, la guerra terminó, la guerra terminó. La guerra terminó. Un extraño final para esta primera parte del misterioso secreto alemán. En el segundo capítulo los llevaremos por un sector de la historia, una historia que nunca nos enseñaron, y ustedes sacarán sus propias conclusiones.